Bienvenidos a esto que es Más Cultura. Mi nombre es Moisés y desde la Galería de Arte Contemporáneo, aquí en Jalapeños Ilustres, vamos a tener un programa que pues va a estar bastante bueno. Vamos a tener una entrevista con el autor de La Torre y el Jardín, un libro publicado por Océano en 2012. Él es Alberto Chimal, es un viejo conocido de este programa y bueno, seguro ustedes ya lo han visto. Quédense porque la verdad es que va a estar bueno. Comenzamos. 岁月，月亮被刺，鱼惊诧不已。意外事故每天发生，但鱼不相信自己会失手。月亮死了，为太阳而死，死得轰轰烈烈。一声巨响，落下一地碎片，没有人听见，没有人看见。直到夜里，人们按时起床出门，才发现月亮失踪，地上只有鱼的鳞片。时间又从0年开始，地球穿一身光亮缓慢地转动。像鱼的右眼，太阳每天反射地面之光；像鱼的左眼，世界不再是 A 追 B、B 追 C 的空档游戏。人们踩着岁月过着齐全的日子，只有鱼伤心欲绝，哭出一颗眼珠。人们以为那是新的月亮，那悬挂于空中的鱼的念想，不再对地球构成危险的自杀他杀关系。于是地球人又开始早起晚睡，并颂扬太阳的光辉来自太阳内部。La Torre y el Jardín, publicada en 2012, como ya dijimos, es la segunda novela en orden de publicaciones que tiene Alberto Chimal. Recordemos que pues, él tiene un sinfín de publicaciones más bien orientadas hacia el cuento, ensayo y reseña. Esta novela la empezó a trabajar un poco antes que la que publicó en 2009, que lleva por nombre Los Esclavos. El mismo Alberto Chimal asegura que tiene 8 años de trabajo detrás esta novela antes de que se animara a publicarla y bueno, ese es un dato importante por 2 razones. La primera es que su protagonista, Horacio Custos, es un personaje que es una constante en el imaginario de Alberto Chimal. Ha aparecido en varios cuentos y en varios cuentos publicados tanto en antologías como en revistas sueltas, porque como la empezó a trabajar en 2004, el mismo Alberto Chimal refiere que ahí se tratan temas en La Torre y el Jardín que vino a desarrollar eventualmente en cuentos, un poco también en Los Esclavos. Y pues la verdad es que quien quiera entender por completo la obra de Alberto Chimal, que para la crítica es un autor de obra, no tanto de libro, pues La Torre y el Jardín resultará una parte verdaderamente fundamental. Vamos a la primera parte de la entrevista con Alberto Chimal y continuamos. En Más Cultura tenemos la oportunidad de hablar sobre literatura con los escritores y sobre sus propias obras. Primero platicamos en programas anteriores de la novela Los Esclavos de Alberto Chimal. Ahora tenemos la ventaja de hablar sobre La Torre y el Jardín. Ahora sí, la última novela. La última novela. Digo, espero que haya más después. Ojalá. Bueno, la última publicada. La más nueva, sí, la nueva. Más nueva. Alberto, La Torre y el Jardín, hace un rato platicabas que esta primera novela salió a partir de la escritura de esta. ¿Cómo está? Lo que pasa es que La Torre y el Jardín la estuve trabajando desde 2004 hasta 2012. Fueron 8 años de trabajo. Es un proyecto muy ambicioso que se fue volviendo más complicado a medida que pasaba el tiempo. Y entonces ocurrió algo curioso en varias oportunidades, digamos. Que el libro principal, La Torre, se fue ramificando, por así decirlo. Era como un tronco del cual salían como otros proyectos. El libro contiene muchos temas y contiene como muchas historias. Y algunas de esos temas e historias de pronto iban creciendo y yo los desarrollaba, digamos, como en otros libros, porque ya no cabían en el principal. Los Esclavos es como el desarrollo del tema del poder, que es muy importante en La Torre y el Jardín. Otro libro que tengo que se llama Grey, que es sobre sectas y cultos religiosos, tiene que ver con varias sectas que aparecen dentro de este libro, y así sucesivamente. La Torre y el Jardín es de alguna manera como la reunión, pues sí, como la suma de yo creo que prácticamente todos los intereses y todas
técnicas y todas las historias que me interesa contar en este momento. Es una novela, digamos, sí compleja. También yo quería que no fuera complicada, ¿no? Que al lector no le costara leerla el trabajo que a mí me costó escribirla, por supuesto. Y es una novela que quiere ofrecer pues muchos puntos distintos de interés. Tiene, digamos, como estas historias acerca del poder, ¿no? Y acerca de lo perverso que aparecen por allí, pero también al mismo tiempo ese mundo sórdido y más realista, digamos, más de lo cotidiano o de los rincones de lo cotidiano, se toca con el mundo de la imaginación, lo fantástico, lo inusitado, lo que está más allá de lo real. Es una historia donde justamente el trayecto, la aventura de los personajes va en esa dirección, digamos, como de la vida muy cotidiana, sin olvidarla, hacia lo que es totalmente extraño y ajeno a lo habitual, pues. 8 años para escribir una novela. Sí. No era mi intención. Yo quería escribir inicialmente algo muy breve, a partir de una idea muy simple que vino como de pasada, que era la idea de un local donde se practicaba la zoofilia, pues que era una idea muy grotesca y muy desagradable, ¿no? Pero resultó que de pronto, como esto iba a ser parte de las aventuras de un personaje que ya tenía, que es Horacio Custos, que es el protagonista de una serie de historias fantásticas, pues resultó que lo muy sórdido y lo muy fantástico se fueron mezclando, tocando desde el principio, ¿no? Sacando chispas, y de eso surgieron una gran cantidad de ideas, de nuevos personajes, de nuevas implicaciones, y de pronto me di cuenta de que eso tenía que ser una novela. Y como de entrada yo sabía que iba a ser una novela rara, que iba a ser una novela rara en el sentido de que no es habitual que se traten estos temas, de que se les junte así. Decidí que también quería que fuera una novela ambiciosa, que me plantease yo retos que no son habituales en las novelas. Es decir, la mayoría de las novelas simplemente empiezan en el momento A y terminan en el momento Z y cuentan a un solo personaje o a unos pocos, muy, muy linealmente. Decidí que yo no quería eso. Quería tantas historias como se pudiera, tantos personajes, tantas capas, digamos, de la historia, como fuera posible, tantos, como te decía, puntos de interés. Y el proceso de los 8 años fue el construir esa novela a partir de eso. Me puse como regla que si se me ocurría alguna idea para amplificar el mundo de la novela, los personajes, siempre iba a decir que sí, siempre le iba a intentar al menos una vez, y si no funcionaba, pues la descartaba, y si sí funcionaba, iba a aceptar la necesidad de reescribir o de revisar cualquier cosa que ya estuviese hecha. Y de eso vino, digamos, el tiempo que tomó. La novela pasó por varios borradores completos, y pasó también... ¿Me Por supuesto. El libro es un libro denso, Claro. pues, extenso, son 420 y tantas páginas, pero yo creo que debo haber escrito por lo menos como así de páginas que luego fueron, bueno, a veces crecía, a veces Así, a la decrecía. Vargas Llosa, escribir y después ir editando. Pues en ese sentido la sí, historia, en sí. ese sentido sí. Así que es en cierto modo todo lo contrario de una producción eficiente, ¿no? Así de autor de un libro al año, que lo hace todo rapidísimo y sin borrar, ¿no? Para mí fue un gran parte del trabajo borrar, corregir. En el mundo de las letras hay un sinnúmero de reconocimientos que otorgan muchas academias, universidades, editoriales. Está el premio Alfaguara, podemos caminar así pues hasta el Nobel. Hay muchos autores a los que el Nobel verdaderamente les ha venido a traer un reconocimiento pues merecido, un reconocimiento que quizá ya venían esperando desde hace mucho tiempo. Hay gente que nunca se vio favorecida por él, como Borges, y bueno, al respecto pues él mismo hacía muchos comentarios pues en tono un poquito irónico, como por ejemplo él decía que después de que le hayan dado ese premio, de haberle dado ese premio a Gabriela Mistral, pues ellos no se merecían después premiar a Borges. La canadiense Alice Munro lleva más de 40 años afinando hasta el prodigio los instrumentos más o menos conocidos de la narrativa moderna sin alejarse demasiado de Huron County, un condado rural de Ontario.
Es quizás la mejor cuentista en lengua inglesa viva, pero por cuestiones de género de todo tipo, es canadiense, mujer y solo escribió una novela, no ha alcanzado la fama de algunos de sus pares hombres, ingleses o norteamericanos novelistas. Sus relatos exploran obsesivamente una materia que a la literatura por lo general le resbala, las relaciones humanas, con una destreza técnica pasmosa y sin ningún alarde estilístico ni sobrecarga autoral. Una combinación de dones y faltas entre nosotros inexistente o rara. Mientras la literatura se desmorona o se transmuta en otra cosa, mientras acordamos qué se puede entender por realismo hoy y reconsideramos cuestiones de límite y valor, leamos los cuentos de Alice Munro. No viene mal recordar todo lo que la literatura puede hacer en buenas manos, casi sin salir de casa. Una gama variada de sentimientos reúne a los hombres y las mujeres de Munro, pero hay un vector que direcciona las fuerzas y eriza las superficies. Creyó que era el tacto, piensa la protagonista de Pasión en medio de la escapada. Bocas, lenguas, piel, cuerpos, choque de hueso con hueso, pero no era eso lo que les estaba destinado. Eso era un juego de niños comparado con cómo lo conocía, con cómo y hasta dónde había llegado ahora a verlo por dentro. Desmintiendo el reduccionismo ingenuo de la fórmula, no hay aquí escenas de sexo explícito. La vibración erótica, sin embargo, todo lo trastoca y multiplica las formas en que la atracción, la curiosidad o la repulsión sexual encausan o desvían los encuentros y desencuentros. Munro transforma el viejo cliché de la química de los cuerpos en una fuerza irresistible, real y urgente. Miradas sesgadas, roces, inflexiones de la voz, frases secas, gestos imperceptibles, silencios. El inventario de manifestaciones superficiales de la corriente erótica que reemplazan el puro sexo es inagotable. Y hasta quizás la tabla de elementos con la que Munro transforma la gramática del cuento. Ahora que ha sido declarada la Premio Nobel de Literatura 2013, entendemos que la razón principal de esta decisión es, sin lugar a dudas, la maestría con que resuelve sus relatos cortos. Para muchas personas, antes de comenzar a leer una obra, es importante, pues, quizá dar el wikipediazo para conocer un poquito al autor, a ver si de verdad se te antoja leerlo. Hay gente que busca leer las lecturas de otras personas, es decir, alguna reseña, alguna crítica. Y bueno, si uno intenta hacer esto con La Torre y el Jardín, hay reseñas de todo tipo. La mayoría, la verdad, es que le favorecen, hacen que al lector se le antoje formar parte de este universo que nos propone Alberto Chimal. Hay una de Christopher Domínguez que sin duda no le hace ningún favor a este autor, que pues definitivamente, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, forma parte de la constelación de escritores que ya están consagrados como cuentistas y bueno, que trascienden el género con cierta maestría, con cierta facilidad quizá. Entonces, la verdad es que no hay como leer a un autor para conocerlo, entonces pues yo les recomiendo, y si no, pues les doy un poquito de qué se trata, de qué va La Torre y el Jardín. Es una historia situada en la ciudad ficticia de Morosa. Dos personas recorren un edificio que por fuera solamente parece tener 7 pisos, no tiene ventanas, es un lugar bastante lúgubre, del que la gente en la ciudad de Morosa habla un poquito por lo bajo, a pesar de que todo el mundo sabe el festín de perversiones que se lleva a cabo en su interior. Horacio Custos, junto con el otro personaje, que son los que entablan un diálogo, que es lo que da pie a la conducción a la narrativa de la novela, se internan en este lugar y se van dando cuenta de que no es un lugar que pueda pertenecer a un lugar realista, por decirlo de alguna manera. Esta no es una novela en el tono del realismo. Le llama literatura de imaginación, Alberto Chimal. Entonces Horacio y su compañero, al irse integrando, se dan cuenta que hay criaturas extrañas. Es un lugar en el que, por ejemplo, se practica la zoofilia, es un lugar lleno de todo tipo de perversiones. Y bueno, Horacio y su compañero va cada quien por una razón distinta. Vamos a ir viendo cómo los personajes los ayudan a ir entendiendo un poquito qué es ese lugar y qué están haciendo ahí. La verdad es que es un texto pues ligero, un texto amable, entonces pues creo que vale la pena que le echen un ojo. Y ahora que estás usando este ejemplo, podríamos poner este, ¿no? Ah, claro. El de los esclavos, que fue así como que retoño. Sí, retoño, una ramita. Comparativamente, una ramita de... es una novela bastante corta, pues, ¿no? Entonces, Alberto, si lo vemos así como que el tronco y la ramita,
la obsesión es la misma. Una de las obsesiones. ¿Cuál es? Pues tuya. Una de las tuyas. Lo que en junta estas estos dos obras. libros Ajá. es el pensamiento sobre el poder. ¿A través? A través de todas las herramientas de que dispone, pues, es decir, Aquí tenemos el poder. en relaciones sexo. muy extremas de pareja, por medio del sexo, las fantasías, etcétera, ¿no? Y aquí el poder. El poder por medio del abuso contra la naturaleza, que se manifiesta desde lo perverso, incluso desde lo sexual, porque por ahí hay gente que se dedica a la zoofilia en la novela, sí la hay, hasta la destrucción del ambiente, la destrucción de la propia humanidad por parte de nosotros mismos. Este instinto autodestructivo que parece que tenemos y que ha ocasionado que hagamos tantos desastres, ¿no? Toda esa gama, todas esas formas de poder y de destrucción aparecen en La Torre y el Jardín. Entonces ahí es donde se toca, ¿no? Por ejemplo, hay, digamos, aparte como de este abuso del cual se habla, hay otros tipos de abuso. Hay el abuso, digamos, el abuso de la fuerza, la violencia criminal, la violencia también o la fuerza en la familia, pues, ¿no? Hay como diversos tipos de este uso del poder, ¿no? Que luego se conectan con otras partes de la trama, con otros temas. El tema del destino, por ejemplo, de las obligaciones que se nos imponen por parte de los que vienen antes que nosotros, nuestros padres, ¿no? Lo que se nos hereda. También este momento que para mí es muy importante, el momento en el cual un suceso de la vida cotidiana, una ocurrencia muy simple puede de pronto trastocar por completo nuestra vida, el momento en el cual, como se dice a veces, nos mueven el tapete, se nos cae el piso, el momento en el cual nuestra vida aparentemente normal se convierte enteramente en otra cosa y no sabemos qué hacer. Eso ocurre mucho en esta novela, trata mucho de eso, de ese momento en el cual cada uno como individuo puede alcanzar los límites de su propia realidad, ¿no? Sí. Y más allá ya no entiende lo que está pasando. Esos y otros temas son también de lo que se trata en La Torre. Alberto, platícanos, yo he tenido oportunidad de leer Los Esclavos, La Torre y el Jardín, no, platícanos de un personaje de esta novela. Yo creo que el hilo conductor de esta novela es este personaje del que te hablaba, Horacio Custos, que es un explorador, un buscador de maravillas, de sucesos extraños, de lugares inusitados, que de hecho es parte de otros libros que ya he escrito, es un personaje como con su serie de aventuras, y en este caso, digamos, entra en esta novela y tiene una nueva aventura, que es adentrarse en un edificio extraño, en una ciudad cualquiera, un edificio que por fuera parece muy normal, pero por dentro es muchas cosas. Es la sede de un burdel muy perverso, pero también un espacio mágico, un edificio que es más grande por dentro que por fuera, que de pronto se convierte como en una especie de laberinto vertical en el cual es muy fácil perderse y en el cual hay estancias, cuartos, pisos de lo más variado, en los cuales ocurren una gran cantidad de cosas distintas. Y bueno, el propósito por el cual este personaje, junto con otros, se mete en el edificio, en esta especie de laberinto, es para tratar de encontrar lo que está, digamos, en su centro, el espacio más secreto y más oculto de todo este lugar, que es llamado el jardín. Nadie sabe en principio qué es, a lo mejor es un jardín interior como este en el que estamos, a lo mejor es otra cosa, pero se sabe que guarda un secreto enorme, un secreto muy preciado y muy asombroso, que para Custos es simplemente otro más que agregar a su lista, pero que para los otros personajes que están a su alrededor representa mucho más. Los otros dos personajes centrales de la novela son Isabel, que es la dueña de este lugar, y de la cual conocemos su historia entera, cómo llega a convertirse como en la cuidadora o quizá como en la prisionera de este espacio tan extraño, este espacio al cual ella se ve forzada a dedicar su vida, pero no del todo por su gusto, ¿no? Sino como parte de su propia lucha contra su propio destino, ¿no? Y por otra parte está Francisco Molinar, que es un doctor, que es todo lo contrario de Horacio Custos, porque es el tipo más rutinario y más aburrido del mundo, y todo lo que quiere es tener una vida tranquila, pero resulta que un episodio de su infancia que él medio recuerda apenas,
tiene todo que ver con la torre y con el jardín, y entonces cuando descubre que ese episodio fue cierto, pues la vida entera se le cae a pedazos, porque él pensaba que esas cosas, que era solo un sueño, que era algo que no podía haber sucedido, y entonces ahora tiene que reevaluar toda su memoria, toda su infancia, y tiene que regresar a la torre para aclarar de una vez por todas lo que pasó y poder estar en paz. Alberto, nos carrerean. Yo no te creo, no hay que creerte todo. Esta es tu primera novela, después viene esta, seguramente la que viene es así. Ay, no sé. No. Yo espero que sí es así, no me tarde 10 años o 20. No lo sé. ¿Qué Ahorita hay en el escritorio? hay dos novelas, hay ¿Qué dos en tu novelas escritorio? justamente. Otra novela, una es una novela como de corte más fantástico, pues como Nuevas aventuras de Horacio Custos, de este personaje, y la otra no sé muy bien qué es una novela, hasta donde puedo verla ahorita, es una novela sobre la identidad, sobre esto que llaman a veces el hubiera, ¿no? Estas otras alternativas que no tomamos en la vida, estas otras posibilidades de nuestro propio destino, tiene que ver mucho con eso. Todavía está en un estado como muy embrionario, ¿no? Todavía no sé cuánto me voy a tardar, estoy en los primeros capítulos, pero van esas dos como ahorita en carreras parejeras, a ver cuál llega primero. Alberto, te agradecemos mucho la charla, compartirnos tu obra, pero sobre todo tus conocimientos. Muchas gracias. Al contrario, esto es Más Cultura. Acá están los escritores que van tomando la estafeta. Novelas que no tienen que ver nada ni con la vida de los políticos ni de los artistas, pero con gente que podríamos conocer. Claro que sí. Hay varias personas ahí que ustedes conocen. Claro que sí. Conste, lo dijo él. Esto es Más Cultura. Continuamos. Estamos hablando sobre La Torre y el Jardín y Alberto Chimal. De ahí nos fuimos un poquito hacia las reseñas y las recomendaciones que pueden hacer los autores. No todas las reseñas son buenas, no todas son malas, no solamente en el caso de Alberto Chimal, sino pues en general esta labor de crítica que puede llevar a cabo ya sea un autor o alguien que es meramente un crítico, pues puede resultar muy alumbradora para el lector, para quien se quiera aventar a leer un texto sobre algo que ya leyó o sobre algo que quiere empezar a leer. Hay autores, por otra parte, que responden a preguntas que pueden venir de los lectores o de otros críticos sobre cosas que son relativas a la literatura, cuándo les gusta escribir, qué les gusta leer, cuál es la importancia que ellos le dan a ambos procesos, a la lectura y a la escritura, cómo se preparan para empezar a escribir. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación es a cargo de Luis Arturo Ramos y él nos dice cómo empezar a leer. Vamos con eso y continuamos. Lean la gran literatura clásica. Me voy sobre todo por los personajes. Yo creo que dicen los clásicos que la novela se define por sus personajes. Oscar Matzerath, del Tambor de Hojalata, el Quijote, ¿verdad? Hamlet con sus locuras y, por supuesto, Gregorio Samsa en La Metamorfosis, ¿no? Que ese personaje animal, personaje. Libros que me han marcado fundamentalmente: El Tambor de Hojalata, de Günter Grass, Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, La montaña mágica, de Thomas Mann, y ya dije Günter Grass, por supuesto. Bueno, este es el último segmento del programa. Quiero mencionarles que estamos en la Galería de Arte Contemporáneo. La exposición que pueden ver y que han visto a lo largo del programa atrás y alrededor de mí es de Plinio Ávila. Está en la Galería de Arte Contemporáneo y bueno, tiene un poco que ver, son imágenes de lo que pasó con Siqueiros. Entonces hay muchas fotos,
hay varios filmes, hay varias cosas que tienen que ver con su estancia en Lecumberri. Y bueno, cuando puedan dense una vuelta, de todos modos aquí en la Galería de Arte Contemporáneo, aproximadamente cada 3 semanas o cada mes renuevan la colección y la verdad es que siempre vale la pena. Bueno, espero que hayan disfrutado conocer a Horacio Custos y a Alberto Chimal. Búsquenlos a ambos, ambos tienen Twitter, ambos tienen Tumblr y bueno, la verdad es que vale la pena echarle un ojo a La Torre y el Jardín. Nos vemos la próxima. ¿No sabían? La imaginación es subversiva.